Muy bien, el tema de hoy es triángulos y su clasificación, ¿no? Ya hemos hecho la semana pasada la clasificación de los triángulos. A los triángulos se le pueden clasificar de dos maneras. La primera clasificación es de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos, se pueden clasificar en triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo o triángulo rectángulo. ¿Listo? Vamos a recordar entonces de qué se trata el triángulo acutángulo. Se dice que un triángulo es acutángulo cuando sus tres ángulos internos son menores que 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Un triángulo que tenga los ángulos de 60, 60 y 60. Ahí está. Los tres son menores que 90 grados. Otro tipo de triángulo viene a ser triángulo obtusángulo. Se dice que es un triángulo obtusángulo cuando uno de sus ángulos es obtuso, o sea, cuando está entre 90 y 180 grados. Por ejemplo, este ángulo que va a estar aquí puede valer 100 grados, 120 grados, 130 grados, 150 grados, etc. Cualquiera que esté entre 90 y 180. Y por último está el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se identifica porque tiene un ángulo recto que vale 90 grados. En ese triángulo, el ángulo recto está aquí abajo, ¿ya? Porque ahí se forma un cuadradito. Muy bien, estamos recordando, chicos, para los que han llegado recién, esto ya lo hemos visto antes. Ya ustedes lo han escrito en su cuaderno. Ya está escrito en el cuaderno desde la semana pasada. Simplemente estoy recordando. Muy bien, en la segunda diapositiva tenemos otra vez a la clasificación de los triángulos, pero esta vez de acuerdo a sus lados, de acuerdo a la medición de sus lados. Muy bien, empezamos por el triángulo equilátero. ¿Cuándo se dice que un triángulo es equilátero? Cuando sus tres lados son iguales, ¿no? Fíjate en el gráfico, A y A. Los tres lados miden lo mismo. Ese es un triángulo equilátero. Después está el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es cuando solo tiene dos lados iguales, ¿no? En este ejemplo, aquí está el lado A y el otro lado también está el A. Abajo, profesor, está el B. El B es diferente. Entonces, ese triángulo solamente tiene dos lados iguales, A y A. Muy bien, eso es isósceles. Y por último, el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno se cumple que los tres lados, un momento, los tres lados son diferentes, ¿no? Aquí abajo, A, B, C, son diferentes. Eso es triángulo escaleno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Luego ya en esta diapositiva, ¿no? Hemos marcado con checks a los triángulos que están en esta columna, de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. Por esa razón había dos checks para cada triángulo. Muy bien, ahora para recordar también, ¿no? Esto de aquí, este ejemplo, cuando yo tengo ángulos internos iguales, por ejemplo, 70 grados y acá arriba, acá al costado 70 grados. Cuando los ángulos internos son iguales, entonces sus lados opuestos correspondientes también serán iguales. Si este lado mide 5 metros, entonces el otro lado también medirá 5 metros. Repito, ángulos internos iguales, entonces sus lados opuestos también serán iguales. ¿Sí, chicos? Ahora, un caso particular es el siguiente. En un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero se cumple que sus tres lados son iguales, ¿no? Por ejemplo, 2 metros, 2 metros y 2 metros. Ya. Como sus tres lados son iguales, entonces sus tres ángulos internos
también deben ser iguales, los tres ángulos internos. A cada uno de esos tres ángulos le coloco 60 grados. 60 grados, 60 grados y 60 grados, ¿no? Deben ser iguales los tres. ¿Ya? ¿Por qué 60 grados? Porque se debe de cumplir que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180, ¿no? Esa es propiedad de los triángulos. La suma de los ángulos internos es 180. 60 más 60 más 60, 180. Y si aquí tengo, ¿no? Volviendo a este ejemplo, si aquí tengo 70 y 70, ¿cuánto falta entonces aquí arriba? ¿Qué ángulo falta para que todo sea 180 grados? A ver, chicos, con el micrófono en el chat. ¿Cuánto? 70, profesor. Arriba. 70. 70. Sí, arriba 70. Ya, vamos a ver. 70. Ah, igualito que todo, 70 entonces. Ya, a ver si se cumple la propiedad del triángulo. Se cumple que la suma de los tres ángulos internos debe ser 180. Esa es la propiedad. A ver, suma los tres ángulos. 70 más 70 más 70. ¿Cuánto me da? 70 por 3, ¿no? 70 por 3, 210. No cumple entonces. No es 70. Repito, se debe de cumplir que la suma de los tres ángulos internos es 180. Eso lo aprendimos la antesemana pasada. Entonces, ¿qué ángulo debe estar acá arriba? Para que la suma de los tres ángulos me dé 180. A ver en el chat. Muy bien, ahora sí es correcto. Saúl, ahora sí, Saúl, Job, Miguel, muy bien, Miguelito. Debe ser 40. Claro, porque si yo sumo los tres ángulos, 40 más 70 más 70, eso me da en total 180 grados. ¿Ya? Esa es propiedad fundamental de los triángulos. No se deben de olvidar eso. Muy bien. Por ahí me preguntan en el chat, por ahí me preguntan un momentito. Profe, ¿por qué igual? Porque igual, en el triángulo equilátero siempre se cumple, no, aquí, siempre se cumple en un triángulo equilátero que los tres lados son iguales, ¿no? Entonces he puesto un ejemplo de un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales, cada uno mide 2 metros. Es un ejemplo, nada más. ¿Ya? Y bueno, si los tres ángulos, perdón, si los tres lados son iguales, entonces sus ángulos opuestos correspondientes también deben ser iguales. O sea, los tres ángulos internos deben ser iguales. Si son iguales y suman 180 a los tres, entonces cada uno debe ser de 60. 60, 60 y 60. ¿No? Porque se cumple que la suma de los tres me da 180 grados. Esa es propiedad fundamental de todo triángulo. Listo, chicos. Muy bien. Ahora sí pasemos. Vamos a ver por aquí qué me están diciendo en el chat, profe. Ese es acutángulo equilátero. Claro, muy bien. Perfecto. Ese triángulo es equilátero, ¿no? ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales. Sus lados, lados. Pero también ese triángulo es acutángulo. También es acutángulo. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos son menores que 90 grados. Son agudos, ¿no? Se le llama así. A los que son menores que 90 grados se le llaman agudos. Muy bien, Gianfranco. Muy bien, muy bien. Buena conclusión. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a pasar al libro. Libro de geometría. Muy bien. Vamos a maximizar. ¿Me ayudan con la página, por favor? En el chat, escríbanme en qué página está. A ver, Lucianita, no sé si tienen alguna pregunta. Luciana, levantaste la manito, luego con Camilo. Es la página 90. 90, muy bien, Luciana, gracias. Página 90, chicos, ¿ya? Página... Dime. Y ¿cómo se llama? Hoy día solo vamos a hacer libro, no vamos a hacer nada de PTP.
Así es, solamente el libro porque PPT ya se hizo la semana pasada. ¿Ya? Muy bien, Sí. página 90 del libro de geometría. Listo, la descripción está en el chat, chicos. Ahí está la página 90. Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Dime, Camilo. ¿Alguna pregunta, Camilo? Ah, no, profesor, la cosa es que levanté mi mano porque quería preguntar de que si estaban haciendo el libro y como no me prendía el micrófono, entonces mejor le escribí por el chat. Me dijeron que Claro. no. Muy bien, chicos. Está bien, está bien. Claro, la semana pasada ya hicimos la parte teórica, ¿no? Que era para el cuaderno. Solo la parte teórica. Pero esta vez nos toca hacer la práctica, ¿no? La práctica. Hay que hacer entonces el libro, ¿ya? Entonces, esto de aquí está en nuestro libro. Muy bien, página 90, ¿no? Repetimos. ¿Correcto? Página 91. ¿Es la 90 o la 91? Ya, revisen chicos ustedes. ¿Está bien en la página 90 o en la página 91 del libro de geometría? En ambas. Ah, ya, en ambas. Ok, ok. Empieza de la página 90. Listo. Práctica en clase. Muy bien. Número 1 nos dice, clasifica. Vamos a maximizar un poco más para que se concentren en la pregunta 1. Ahí está. Clasifica el triángulo. El triángulo ABC, ¿no? Lo que está en la figura. Según, es muy importante leer y comprender lo que te están pidiendo. Hay que clasificar según la longitud de sus lados. ¿Ya? Subrayen la palabra lados. Lados. Me piden eso. Según la longitud de sus lados. Ahora, de acuerdo a la longitud, según la longitud de sus lados, se cumple que el triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. ¿Sí? Equilátero, isósceles o escaleno. Eso es según la longitud de sus lados. Fíjate en sus lados. Sus lados son 3 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. ¿Qué se cumple? Se cumple que hay dos lados iguales nada más. Si solamente hay dos lados iguales, entonces este triángulo es isósceles. Isósceles. Así es. Un triángulo isósceles solo tiene dos lados iguales. Es la respuesta. Se acabó el problema. Alexander. Pregunta, dime, Alexander. Profesor, no sé si estoy seguro si es la página 90, usted había dicho, ¿no, profesor? Sí, sí. Página 90. Ya, es que acá en la pregunta número 1 sale 60 grados, 40 grados, X. No aparece 3 centímetros, 4 centímetros ni 3 centímetros. A ver, a ver, a ver. Voy a preguntar a tus demás compañeros, ¿ya? Un momento, Alexander. Luciana, ¿es correcto lo que me dice Alexander o no Sí, sé? profesor, porque ahí dice calcula X, pero ahí dice calcula el triángulo ABC. Ya. Entonces avancen a al siguiente tema. A ver, yo creo que es el siguiente tema. Por ahí No, puede haber un error con el libro. Avancen al siguiente tema. no, siguiente tema tampoco es, profesor. No es. A ver, a No, ver. porque acá dice triángulo propiedades auxiliares. Triángulo, propiedades auxiliares. Claro, ajá, ese es el siguiente tema. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ampliar, de repente una pregunta debe ser como esa. A ver, voy a revisar por aquí en otro... Tengo otros archivos para revisar si es correcto, ¿ya? Página 90 dije, ¿no? A ver, voy a buscar eso. Ya. Ah, sí, 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 sí. Difieren las preguntas. Ya. Ah, sí, 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 O correcto. profesor, página 90 Bien. o página 86. Es la 90, porque la 86, a ver, déjame revisar. No, la 86 no es. 86 no es. Es la página 90, pero tienen otras preguntas, ¿no? Sí, 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 difieren las preguntas. Ya. Muy bien. Difieren las preguntas. Según la longitud, calcula X, según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Está medio raro las preguntas. Calcula, clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Sí, es diferente. Ya, muy bien. Me esperan, chicos, entonces. A ver, voy a ver qué ha pasado. Un momentito, un momentito. Voy a buscar en otra fuente. Yo tengo otro donde apoyarme.
para ver si es correcto, ¿no? Lo que nos toca ahora mismo. Un momentito, ya un momentito. Ya, geometría. A ver, a ver, a ver. Clasificación de trapecios, no. Clasificación de triángulos. Ya, aquí está. Ya, un momentito, chicos. Está cargando. A ver. Ya, un momentito. A ver, acá está, yo lo tengo. Ah, ya, ya. Sí, 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 era diferente. Ya, muy bien, chicos. Ya la encontré. Donde justamente me piden SX. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya, listo. Acá está. Muy bien, maximizamos entonces. Listo, ahora sí es correcto. Ya, muy bien, continuamos entonces, estamos en la página 90. Ya, listo chicos, estamos en la práctica en clase. Pregunta número 1, ¿no? Calcula X. Aquí está, calcula este X y clasifica según la medida de sus lados. ¿Ya? Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Muy bien, primero hay que calcular ese X. ¿Cuánto vale ese X? A ver. Se cumple que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados, ¿no? Yo le dije eso anteriormente. Aquí es 60, aquí es 40. ¿Cuánto debe ser X? Para que la suma de esos tres ángulos sea 180. Bien, vaya sumando. 60 más 40, 100 grados. ¿Cuánto le falta 100 para llegar a 180? Le falta 80. Entonces el valor de X es 80 grados, ¿no? Se cumple que la suma de los tres me da 180. Muy bien. Ya tengo el valor de X, 0,80. Luego me piden clasificar a ese triángulo según la longitud de sus lados. A ver, profesor, aquí no me dan sus lados, ¿cierto? Yo no tengo este lado, tampoco este lado, ni el lado de abajo. Pero puedes deducir cuál es la relación entre los lados. ¿Cómo? Según sus ángulos internos. Los ángulos internos son diferentes. Los tres ángulos son diferentes, 40, 60, 80. Como los tres ángulos internos son diferentes, entonces sus lados opuestos también serán diferentes. Así es. Ángulos internos diferentes, entonces lados opuestos también diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, entonces este puede ser un puntito, este lo podemos simbolizar con dos barritas, y a este lado con esta línea en zigzag. Significa que los tres lados son diferentes. Si los tres lados son diferentes, entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Según sus lados. Según sus lados, este es un triángulo escaleno. Escaleno. ¿Por qué? Porque sus tres lados son diferentes. Listo, chicos. Esa es la respuesta. Ajá, muy bien, Gianfranco. Es escaleno. 0,80. Muy bien, Miguelito. 0,80 grados, ¿no? El X. Profesor, es diferente. Ajá, ya, listo, chicos. Ya estamos en la página correcta, ahora sí. Muy bien. Ahí están las dos respuestas, ¿no? El X vale 80 grados y el triángulo es escaleno. ¿Por qué? Por esta propiedad. Como el triángulo ABC, estoy repitiendo, ¿eh? Como el triángulo ABC tiene ángulos diferentes, así es, 80, 60 y 40 son diferentes, entonces sus lados también serán diferentes. Es propiedad, chicos, sus lados también serán diferentes. Listo. Y si sus lados son diferentes, entonces es un triángulo escaleno. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí avancemos con la pregunta 2. Calcula alfa y clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Otra vez me piden
clasificar según la longitud de sus lados. Ya sabes que se puede clasificar en equilátero, isósceles o escaleno, ¿no? Eso es según sus lados. A ver, calcula alfa. Aquí, calcula alfa. Allá, aquí tienes 50 grados, aquí tienes 90 grados y aquí tienes alfa. ¿Sí? Repito, este cuadradito significa 90 grados. ¿Ya? Entonces, 50, 90. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? ¿Cuánto falta? A ver, 50 más 90, 140. Ah, me falta entonces 40 grados. Para que de esa manera la suma sea 180. Listo, ya tengo alfa, vale 40. ¿No? En el chat, a ver, déjenme verificar. Muy bien, Roy, sale 40, exacto, Luciana. Luciana, muy bien, Luciana. 40, ¿no? Roy, Miguel, muy bien, es 40. Listo. Además me piden clasificar este triángulo según la longitud de sus lados. ¿Cómo serán sus lados? ¿Son iguales o son diferentes? Van a ser, a ver en el chat que me dicen, van a ser diferentes, ¿verdad? ¿Por qué van a ser diferentes sus lados? Porque sus tres ángulos internos también son diferentes. ¿Sí? Como son diferentes entonces, si este lado es un puntito, este otro lado tiene que ser diferente. Le pongo 2 barritas. Y el tercer lado también tiene que ser diferente a las otras 2. Pongo este símbolo. Como los 3 símbolos son diferentes, los lados entonces son diferentes. Y si son diferentes, este es un triángulo escaleno. Muy bien, Miguel. Muy bien, Gianfranco. Es escaleno. La respuesta es escaleno. Por acá nomás escribe escaleno. Listo. Qué importante es conocer la teoría para que la solución sea sencilla. La solución es sencilla, chicos. No estoy haciendo mucho garabato, muchas ecuaciones, no estoy haciendo eso. Simplemente conociendo la parte teórica, ¿no? Las propiedades. Muy bien, quiero ver si tienen consultas ahora mismo. Job, ¿alguna pregunta, Job? ¿Levantaste la manito? Profesor, ¿va a hacer tarea? Sí, la tarea va a ser el taller. ¿Ya? Luego me van a indicar ustedes en qué página está el taller. ¿Ya? Después. Muy bien, Job. Sigue prestando atención, Job. Si es que hay preguntas más adelante, me avisas. Ya, igualito Luciana y Alexander. No sé si tienen preguntas. Si no, bajen la manito, chicos. Luciana y Alexander. Si hay preguntas, si no las hay, bajen la manito. Ya, muy bien, no hay. Pregunta 3. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Otra vez según la longitud de sus lados. Entonces, este triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. ¿Cuál será la respuesta? A ver, voy a activar sus micrófonos de ustedes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es? ¿La 3? Sí, la número 3. La 3 sale, la 3 es un triángulo isósceles, ¿Por qué? porque tiene sus dos lados son iguales. Muy bien, exacto. Profesor, pero yo no veo los lados. No se ve, pero lo puedes deducir. ¿Cómo? Con los ángulos internos. Como aquí es 70 grados, y aquí también hay otro igualito que es 70 grados, entonces sus lados opuestos serán iguales, ¿no? Ángulos iguales, entonces lados opuestos también serán iguales. ¿Verdad? Entonces, si aquí le pongo un puntito, aquí abajo también será un puntito. Profesor, ¿y el otro lado? Ah, como el ángulo aquí es de 40 grados, es diferente a las otras, entonces el lado opuesto también será diferente, ¿no? Puede ser aquí 2 barritas por ahí. Ya está. Aquí hay 2 lados iguales, ¿no? Los que se oponen a 70 grados. Listo. Como son 2 lados iguales, entonces es un isósceles. Isósceles. Muy bien, Luciana. Listo, listo, chicos. En el chat también estoy revisando. Muy bien, Gianfranco, como siempre, isósceles. Muy bien, Miguelito, ¿ah? Excelente, Miguel. Santiago. Claro, eso fue para la pregunta anterior, ¿no? Para esta pregunta 3 sale isósceles. Ah, muy bien, chicos. Muy bien, Miguel, estás siempre participando. Pregunta 4.
Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Otra vez según la longitud de sus lados. Bien, entonces, ¿qué será? ¿Escaleno, equilátero o isósceles? A ver, ¿cuál es la respuesta? Vamos a activar el micrófono. A ver quién tiene la respuesta de la 4. ¿Cuál es? Profesor, Muy bien. ese Equilátero, el equilátero, Ya, muy profesor, bien. equilátero. ¿Por qué? Equilátero. ¿Por qué? ¿Por qué? porque tus Porque ángulos son son Muy iguales, bien, porque muy bien, son iguales. Muy bien. Porque los tres son iguales. Muy bien, tranquilos chicos. Muy bien, Fernando. Fernandito, si te escuché al comienzo, Fernando, no te preocupes. Ya, no se molesten, chicos, cuidado. Si los escucho a todos. Muy bien. En el chat también estoy revisando. ¿Ya? Muy bien, chicos. Es equilátero, por supuesto, es equilátero. ¿Por qué? Porque sus ángulos internos son iguales, alfa, alfa, alfa. Si los tres ángulos internos son iguales, entonces sus lados opuestos también serán iguales. Listo, o sea, aquí es un puntito, este lado es un puntito, aquí abajo también será un puntito, y al costado también será un puntito. Los tres son iguales. ¿Ya? Si son iguales, entonces es equilátero. Esa es la respuesta. Muy bien, equilátero. Listo, se terminó el problema. Muy bien, chicos, me da gusto que estén participando constantemente, en el chat también, ¿no? Miguel, muy bien, equilátero, Gianfranco, equilátero, Luciana, equilátero, Santiago, equilátero. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. A ver, pregunta, Izumi. ¿Alguna pregunta, Izumi? Profe, Sí. lo de adentro es equilátero, pero lo de afuera está diferente. Lo de adentro, claro, los ángulos internos son iguales. Son iguales los ángulos Pero los de internos. afuera son diferentes. Sus lados opuestos también van a ser iguales. Esa es propiedad. Cuando los ángulos internos son iguales, entonces sus tres lados, que estoy remarcando, también van a ser iguales. ¿Resumí? Como los tres lados son iguales, entonces es equilátero. Ok, profesor. Así es. Una cosa es decir ángulos. Ángulos son esta curvita, ¿no? Que está en la esquina. Ángulo alfa, ángulo alfa, ángulo alfa. Y otra cosa distinta es decir lados. Lado AB, lado AC y lado CB, ¿no? O BC. Y según sus lados, pues son iguales también, ¿no? Por propiedad son iguales. Ángulos iguales, lados también iguales. Si son iguales, es equilátero. Muy bien. Hasta el momento hemos visto la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados, ¿no? A ver con la siguiente pregunta. Número 5. En la número 5 ya cambia la clasificación. Ya no va a ser según sus lados, sino que ahora según sus ángulos. ¿Cómo se clasifican a los triángulos según sus ángulos? Se clasifican en acutángulo, obtusángulo y rectángulo. ¿Ah? Muy bien, entonces cuidado con el número 5 que ya la pregunta cambia. ¿Ya, Miguel? Ahí la pregunta cambia. Dice clasificar según sus ángulos. Repito, según sus ángulos pueden ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Ya no equilátero, escaleno, isósceles, ya no. Eso fue según sus lados. Pero aquí pide según sus ángulos. Muy bien, entonces ya está clara esa parte. En la 5 dice calcula X, ¿no? Y luego clasifica el triángulo según sus ángulos. Bien, calculas X. Es sencillo, la suma de los tres debe ser 180, ¿sí o no? Acá tienes 40 más 50. 40 más 50, 90. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 90. Ahí está. La suma de los tres ángulos internos me da 180, ¿no? Como debe ser. Muy bien. O sea, este es un ángulo recto, ¿verdad? Es un cuadradito en sí. 90 es cuadradito. ¿Qué tipo de triángulo es entonces cuando tiene un ángulo recto? Es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Es rectángulo. Recuerda eso. Según sus ángulos, es un triángulo rectángulo.
siempre 90 grados se le simboliza con un cuadradito. ¿No? Como este, por ejemplo. Ahí está el cuadradito. Listo, igualito, solamente que este está para arriba, ¿no? El cuadradito. Muy bien. Listo, chicos. Vamos con la pregunta 6 entonces. 6. Calcula M y clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Muy bien. Calculemos M primero. A ver, fíjate, los ángulos internos son 60, 30. ¿Qué me falta? Me falta 90. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir que la suma de los tres ángulos internos debe ser 180 grados, ¿no? Y se cumple, que la suma de los tres es 180 grados. Ah, si este ángulo es 90 grados, entonces este es un cuadradito en sí. ¿Qué tipo de triángulo es? Cuando tienes un cuadradito. Según sus ángulos, muy bien, Luciana, es rectángulo, ¿no? Es rectángulo. Gianfranco es rectángulo, ¿ah? Porque estamos clasificando según sus ángulos. Ya no según sus lados. Ya no según sus lados como antes. ¿Ya? A ver. Camila, ¿alguna pregunta? ¿Levantaste la manito? Profesor, una pregunta. Desde las 5, Ujú. desde las 5 hasta las 10 ya es, ¿cómo se llama? Sumar los números que hay en los triángulos. Sí, sí, claro. Se está sumando siempre los números Y, que hay dentro. profesor, también va a aparecer de 180 grados y 360 grados. No, 360 grados no. 360 grados es cuando habían ángulos externos. Aquí no hay ángulos externos. Todos los ángulos Pero están más dentro. adelante, Tampoco hay externo. Ah, no, sí hay, ¿no? Más adelante hay uno por ahí que he visto. Uno. Ya. Es con la tercera propiedad. Hay un ángulo externo. Ya lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Pero por ahora no estamos viendo ángulos externos, ¿ah? Solamente internos. profesor. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Isaí. Pregunta, Isaí. ¿Una pregunta? Profesor, volvemos a entrar si termina. Sí. Cuando termine podemos entrar. Lo voy a hacer rápido, ¿ya? Para no demorarnos tanto como la vez pasada. Muy bien. Job, ¿alguna pregunta, Job? Levantaste la manito. Si no hay preguntas, baja la manito, Job. Profesor, ¿Mm? Sí. profesor, ¿cuándo Sí. van a iniciar los exámenes? ¿Cuándo van a empezar los exámenes? La próxima semana. El día martes de la próxima semana. El día martes. ¿Ya? Muy bien. Entonces continuamos con la pregunta 7. Número 7. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Acá dice ángulos, chicos. Entonces puede ser acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Fíjate en los ángulos. ¿Cómo son? 60, 80 y 40. ¿Cómo son los tres? Son menores que 90 grados. Si son menores que 90 grados, entonces, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, con el micrófono o con el chat. ¿Qué tipo de triángulo es? Tus ángulos. ¿Obtusángulo? Triángulo, No. Rectángulo. Acutángulo. Claro, muy bien. Profesor, acutángulo. Acutángulo, exacto. Muy bien, chicos. Acutángulo. Entonces, ¿por qué, profesor, es acutángulo? Porque en el acutángulo se cumple que los tres ángulos internos son menores que 90 grados. Ya, es acutángulo. No te olvides de esa palabra. Muy bien. Listo. Sencillo con la propiedad, no hay nada más que hacer, ¿no? No se escribe, no se calcula algo. Simplemente de frente a la respuesta. Conociendo la propiedad. ¿No? La semana pasada ya se explicó con más profundidad esas propiedades. Acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Muy bien. La pregunta 8. Cuidado con la pregunta 8. Cuidado con la pregunta 8 porque aquí los ángulos internos no son todos internos. El 20 es interno. El A también es interno. Pero el 160 grados es externo. Ahora, hay que recordarse esta propiedad. Aquí. Cuando tengas
un triángulo, ¿no? De esa manera, por ejemplo. Y por aquí se dibuja un ángulo externo, X, voy a llamar X. Sus ángulos internos no adyacentes a este son A y B. Presta mucha atención, si no, no vas a poder hacer lo demás. Presta mucha atención. Repito, en ese triángulo hay un ángulo externo. El ángulo externo es X, ¿no? Porque está mirando hacia afuera, es externo. ¿Eh? Los ángulos internos no adyacentes a este son beta y A. Profesor, ¿qué significa no adyacente? Que no están junto a este, ¿no? No están juntitos, están lejos el B y el A están lejos. ¿Qué se cumple? Se cumple que ese ángulo externo X, acabo de poner X, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos internos, o sea, A más B. Esa es propiedad, ¿ya? No te olvides cómo está. El externo es igual a la suma de los dos internos. Muy bien, esta propiedad se aplica en la pregunta 8. Calcula, ya, primero calculemos este A. Fíjate cómo están los ángulos. Hay un externo y otros dos internos. ¿Qué se cumple? Que el externo, o sea, el 160 grados... ya, de frente, sin hacer mucha escritura. Se cumple que la suma de estos dos ángulos internos debe ser igual al ángulo externo de 160 grados. Entonces, 20 más ¿cuánto? Me da 160. 20 más 140. Entonces el valor de A es 140, ¿no? 20 más 140 me da el externo, 160. Esa es la propiedad, chicos. Sencillo. Muy bien, vamos a regresar, chicos. Regresamos y repito la pregunta 8, ¿ya? Y culminamos con la 8, 9 y 10. Listo, quedan 3 preguntas nada más por hacer. Muy bien, chicos, los espero. El tiempo se acaba. Vamos, chicos. Ingresen inmediatamente.